Más de 10 años de experiencia en obras civiles avalan nuestros procesos y resultados en la construcción e implementación de obras industriales en los más diversos rubros. Constructora Tocal, empresa con presencia en todo el territorio nacional, con los más altos estándares de calidad, producto de la optimización de sus procesos y la implementación constante de nuevas tecnologías. Tocal Construcciones, un equipo de profesionales que logró el know-how que Tocal exigía. En Linares, visítenos en Independencia 85, oficina 506, teléfono 220473 y en Santiago, fono 2063094. Hotel de Panimávida, Resort y Spa. Aguas termales con propiedades curativas reconocidas mundialmente. El más tranquilo entorno con la calidez de un ambiente familiar y un integral programa recreativo. Habitaciones cuidadosamente equipadas con los últimos adelantos tecnológicos para el bienestar y confort de sus pasajeros. Hotel Termas de Panimávida en la 7ª región del Maule. Termas, Hotel de Panimávida, Resort y Spa. Muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista del martes en los canales locales en BTR, en Curicó, Linares, Parral, Cauquenes. Todas las semanas estamos conversando de los temas que interesan a algunas de nuestras comunidades. En el día de hoy vamos a conversar con un profesor, pero que tiene un conocimiento de historia especialmente, que es realmente envidiable. Don Raúl Balboa, buenas noches, bienvenido a la entrevista del martes. Buenas noches, don Raúl Espinosa, muy agradado estar en este canal de televisión para hablar un tema que realmente siempre me ha apasionado. Usted es profesor normalista, tenían un sello muy especial en sus profesores. Normalista con mayúscula. Ajá. Eso, lamentablemente en Chile se terminó ese proceso de formación de los profesores de enseñanza básica. Un error. Como muchos errores de políticas públicas que hay, este fue uno de los más grandes. Bueno, estamos pagando ahora las consecuencias. Claro, siempre hay que pagar en algún momento las consecuencias de lo que uno hace. Claro. Bueno, ha sido director de liceos, ha pasado por la política, ha sido regidor, fue en su tiempo, ¿cierto? Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Por todos los lados. He trabajado en educación en todos los segmentos que tiene la educación en Chile. Fui profesor de enseñanza básica en la Escuela 1, ahí me inicié, mi gran amor. Todos nos acordamos de nuestro primer amor, ¿o no? Sí, así claro. Es. Los miro a ustedes y veo que me están asintiendo. No lo voy a echar al agua, en todo caso. Estuve después en el Liceo de Hombres, como paradocente y como profesor de la Escuela Anexa y profesor en Humanidades. Después me fui a la Escuela 1, volví como subdirector. Después fui director de la Escuela número 1. Después fui director del Politécnico donde estuve 14, 15 años. Y después me fui prácticamente a refundar el Colegio Concepción en Talca, desde básica, desde kinder, básica y media. Y después estuve en la Universidad de la República como secretario general a nivel universitario. O sea, he hecho el arco completo. Todo el arco completo. Bueno, decía que ha estado en varios otros lados. Estuvo muy ligado a las comunicaciones con el Mercurio durante muchos años. 30 años fui corresponsal del Mercurio. Y ahora lo sigo leyendo en las columnas de los diarios. En fin, es un hombre que conoce la historia, palpita nuestra realidad local, regional. Tuve la suerte, muy brevemente, de tener un gran profesor cuando era niño, cuando era joven, en el Liceo de Hombres Linares. Estuve hasta segundo año de Humanidades. Todavía está vivo mi distinguido profesor don Héctor Troncoso Leiva. Gran profesor de historia. Las clases de él eran maravillosas, bien documentados, eran muy agradables. Y él me picó el bichito. Ahí estuvo. Después, en la normal, tuve como profesor de historia a otro gran maestro, que fue subsecretario del gobierno de Jorge Alessandri, don Germán Vidal, profesor universitario, un hombre también vinculado con las comunicaciones, leía las noticias en la radio de minería, un hombre extraordinario.
Y por último, me privilegié la amistad por muchos años, hasta su fallecimiento, con don Ramón Parada Prieto, un hombre que era profesor de Estado en Historia, le gustaba mucho la geografía y la meteorología. Fue el que fundó la estación de meteorología de la Universidad Técnica del Estado y que hoy es la excelente estación meteorológica de la Universidad de Talca, cuyo director fue alumno de él. Así que con toda esa formación personal como autodidacta me ha llevado a preocuparme un poco de la historia de nuestra ciudad de Linares. Don Raúl, pero en eso hay algunas cosas que deben ser naturales. Usted tiene una capacidad de procesar información excelente, la memoria, digamos, para recordar nombres. Yo cuando converso con usted sé que es un libro abierto con no sé cuántos siglos de historia. Hasta ahora, ¿eh? Bueno, pero sigue, sí. Estamos hablando ahora de 40 años más, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar en 40, 50 años más. Pero ahora, sí. Don Raúl, ¿usted es de Linares o es nacido, oriundo de dónde? Desde concebido en Linares. Ah, desde concebido. Así es. En una noche de plenilunio uno nunca sabe. Mi madre me tuvo a los 2 años de su matrimonio, aquí en Linares. Ya. Así que pienso que fui concebido en Linares. Ah, me parece. Así que por eso le digo todo. Tuve oportunidades de irme de Linares. Tuve 2 muy buenas ofertas. Una de ellas fue el Mercurio. Pero resulta que ¿Está enamorado de Linares? Linares tira, Nació. y salir de Linares, qué sé yo, y todo lo demás. Además, mi compañera de ese tiempo no era muy partidaria tampoco de moverse, así que todo eso se vino abajo. Pero aquí estoy. Bueno, qué bueno que está aquí, porque hacen falta cosas. A usted yo lo he escuchado, lo he entrevistado varias veces y siempre dice, y parece un secreto a voces, que nos hace falta una historia de Linares, actualizada. Una historia actualizada de Linares. Para que lo lean los estudiantes, lo lean los profesores, la lean los políticos, los comunicadores sociales, todos. Que alguna vez tengamos esta historia actualizada de Linares, porque es una necesidad imperiosa. Y yo le debo manifestar a usted que los alumnos de los liceos andan poco menos que golpeando puertas para obtener datos de trabajos que le dan los profesores, incluso los alumnos de las universidades. Don Raúl Sánchez Andaur, profesor de la Universidad Autónoma, siempre le da temas para recibirse de profesores de historia, temas del lugar donde ellos residen. Y andan los pobres chiquillos buscando tema, material, y no encuentran. No hay todo está dispersa. Todo dispersa, todo de oída. De tal manera que yo pienso de que es bueno que las autoridades se preocupen de este sentido y tengo gran confianza que el actual Consejo Municipal va a tomar carta en el asunto. Usted mandó una carta por marzo, me parece. Mandé una carta a la porque me llegó una copia de eso. El 11 de marzo de este año con un reportaje que yo hice sobre este mismo tema. El alcalde no me ha contestado. Lo que sí han tomado contacto conmigo los concejales Mario Mesa y el concejal Michael Concha, ellos dos. Yo lo que deseo es colaborar, es ayudar. No quiero ser protagonista porque yo tampoco voy a presentarme a ningún concurso para escribir la historia de Linares porque son palabras mayores. Tiene que ser alguien entendido y patrocinado por una institución importante que lleva adelante esta obra. De tal manera que mi deseo es ayudar. Y para ayudar, deseo, feo lo que quiero decirle, porque nadie se puede decir. Las cosas feas son bonitas, dígala. Que me inviten a un consejo municipal. Claro, y ahí pueden poner un consejo municipal las bases. Les puedo llevar todos los antecedentes que tengo aquí para que ellos se den cuenta de lo importante, porque esta es una empresa muy delicada, de mucha responsabilidad. No se puede decir, como lo pasó en Alberto Camalé, hágame usted la historia de Linares. Pues la rechazan. Después se rechaza. ¿Ah? Es una materia delicada y yo soy partidario, no sé qué pensarán las autoridades, de que dadas las muy buenas relaciones que tiene hoy día la Municipalidad de Linares con la Universidad de Talca, que sea la Universidad de Talca la que edite la historia de Linares. Tiene un excelente editorial. Yo le quiero mostrar a usted aquí, entrando al tiro en materia, aquí está la historia de Talca, la muy noble historia de la ciudad de Talca. Aquí está. Ahí mostremos la guía. Con una impresión de lujo, excelente, hecha en 8 capítulos, con fotografías del Talca antiguo, ¿no? Aquí está la historia de Talca, mire.
y prologada por el rector de la Universidad de Talca, don Álvaro Rojas Marín. Él prologó la universidad. Mire, véalo, don. Muy bien, pero vamos a verla. Mientras yo la veo, le invito a una pausa comercial y vamos a volver porque hay mucho tema que conversar sobre esto. Espérenos. Más de 10 años de experiencia en obras civiles avalan nuestros procesos y resultados en la construcción e implementación de obras industriales en los más diversos rubros. Constructora Tocal, empresa con presencia en todo el territorio nacional con los más altos estándares de calidad, producto de la optimización de sus procesos y la implementación constante de nuevas tecnologías. Tocal Construcciones, un equipo de profesionales que logró el know-how que Tocal exigía. En Linares, visítenos en Independencia 85, oficina 506, teléfono 220473 y en Santiago, fono 2063094. Hotel de Panimávida, Resort y Spa. Aguas termales con propiedades curativas reconocidas mundialmente. El más tranquilo entorno con la calidez de un ambiente familiar y un integral programa recreativo. Habitaciones cuidadosamente equipadas con los últimos adelantos tecnológicos para el bienestar y confort de sus pasajeros. Hotel Termas de Panimávida en la séptima región del Maule. Termas, Hotel de Panimávida, Resort y Spa. Seguimos en la entrevista del martes y esta es la historia de Talca, temática, con varios temas bien interesantes. 8 capítulos son temas generales. Aquí y escrita por distintos escritores, no por una sola persona. La universidad le entregó la responsabilidad a varios escritores, caracterizados, lo hizo ella, y ellos escribieron, y aquí está. Además, este libro está en la biblioteca, si alguien lo desea, la biblioteca pública número 8 de Linares. También tiene la historia de Curicó, que fue escrita cuando cumplió Curicó 250 años. Fue editada también por la Universidad de Talca, y también temática. Creo que Cauquenes hizo su historia, pero no sé quién se la editó. Nosotros falta Linares. Nos falta solamente Linares, hay que hacerlo entonces. Hay que hacerlo. Sería curioso, pero ande con varios libros más, mire. Bueno, aquí tengo 2 libros más. Ya. Cuando hablo de temática, no se puede colocar en una historia todo. Por ejemplo, los talquinos tienen esto. Perdone que a muchos linarenses no les gusta que nos comparen con los talquinos, pero hay que hacerlo. Bueno, si en eso nos van ganando, hay que decirlo. Claro. Aquí escribió Talca y su gente. Las principales personalidades y autoridades que ha tenido Talca en su historia. Aquí está. También está en la Biblioteca Pública de Linares. Y recién se acaba de editar un libro por un escritor, señor Labra. Se llama Narradores, Historiadores e Intelectuales de la Región del Maule. Esto está de recién nomás. Recién editado. Sí. Yo ayer estuve leyendo este libro, mirándolo, hojeándolo. Me lo facilitó el director de la biblioteca, don Patricio Leiva. A él se lo mandó dedicado, aquí está dedicado el autor del libro. Tiene un pecado. Lo digo al tiro, el pecado que tiene. Omitió los nombres de nuestros 3 principales historiadores que tenemos en Linares. Uno, don Jorge Valladares Campos de San Javier, que está fallecido. No está aquí. Otro, don Fernando Díaz Aljaro, tampoco está aquí. Tiene el libro ellos. Y el otro es Jaime González Colvil, que es un gran historiador, tampoco está aquí. No sé, es una crítica positiva, porque no pueden omitirse esos nombres, porque habla de la región del Maule. Naturalmente que tienen aquí, está Julio Chacón del Campo, está Cándido Espinosa, está Rubén Campos Aragón, está Eduardo Anguita, en fin, está Majara, están todos, pero esos 3 últimos no están. Una crítica positiva.
Don Raúl Balbolo, seguramente hace para otro libro para irlo ampliando. Un par de cosas. La ciudad de nosotros fue fundada de Linares en 1794, 23 de mayo, de 119 años, pero me gustaría algunos antecedentes de los fundadores, no sé, de esta villa en aquella ocasión, aunque ahora es... De las villas de San Ambrosio de Linares. Bueno, efectivamente usted lo dice, ¿ah? Este es un sentimiento que tenían los habitantes de la isla del Maule de muchos años, que no se había podido concretar. Y en 1786, los vecinos de la isla del Maule le enviaron al gobernador del Reino de Chile, a través del intendente, una nota pidiendo que se creara una villa. Inicialmente aquí iba a haber un fuerte, porque había mucho bandidaje, y la gente estaba muy dispersa. Entonces el gobernador don Ambrosio Higue le pidió al intendente que echara una miradita por acá, donde se podía construir la villa. Y él mandó a don Juan Martínez de Rosa. Y don Juan Martínez de Rosa llegó acá, y don Juan Martínez de Rosa se hizo amigo de doña Ángela Vázquez. Cuando venía a esta zona, porque no había hoteles, no había nada, él llegaba a las casas patronales de doña Ángela Vázquez. Ahí pernoctaba, ahí estaba, pero como yo digo, nunca en la vida van a estar exentas los conflictos de intereses. Pero don Juan Martínez Rosa, que era un gran político y un gran líder, y padre de la patria, estuvo en la primera Junta Nacional de Gobierno, peleó con Carrera lo mandó al exilio, y allá murió en Argentina. Entonces él hábilmente nombró una comisión para que le ubicara los mejores lugares para crear la villa. Se ubicó Cunaco, en Putacán, se ubicó Yegafuena, que ya era un caserío antes que Linares, era un caserío, y Batuco de Pilocollán. ¿Dónde creen ustedes que eligió don Juan Martínez de Rosa? Por Batuco de razones... Pilocollán, Claro. en la propiedad de doña Ángela Vázquez. Ahí entonces eligió el terreno para construir. Y doña Ángela Vázquez, aún no hablan de muchas hectáreas. Yo me remito a lo que dice don Miguel Ferrari Ibáñez, que fueron 1000 cuadras las que ella cedió. Pero las cedió entre comillas nomás, pues. Sí, claro. Los negocios son negocios, pues. Le dijo, conforme, le dijo, yo le doy 1000 cuadras, pero usted me da 1000 cuadras. ¿Dónde van a elegir las 1000 cuadras? En Carrizal, le dijo. En Carrizal. ¿Por qué Carrizal? Porque si a usted hoy día le dicen, le cedemos un terreno, voy a construir una villa en Yepo, en Yancanao, donde hay hartas piedras, por ejemplo, y le compensa a usted las mismas hectáreas o cuadras en la ruta 5, ¿dónde va a elegir usted? ¿Por qué Carrizal? Porque por allá pasaba el camino real. Santiago, Talca, Huerta de Maule, Carrizal, Cauquenes, Concepción. Dependíamos de Concepción entonces. Entonces fue muy astuta la movida. Pero claro. no, si doña Ángela Vázquez fue una mujer muy inteligente. Tuvo 20 años viuda. Viuda de aceitón, acrecentó su fortuna. Claro. Llegó a tener más de 4000 cuadras y a todos sus hijos le dio dotes. Una hacienda enorme, pero una agricultura muy incipiente, porque entonces la agricultura era de sustentación. Bueno, y aquí llegó el 23 de mayo, don Ambrosio Higgins el día 22 de mayo dictó el decreto, y el día 20, le puso fecha 23 de mayo. Pero Linares no se fundó el 23 de mayo de 1794. Claro, ahí fue el decreto, digamos. El decreto nada más. Ahí demoró algunos meses. Claro, porque le dice el decreto don Ambrosio Higgins al intendente de Linares, don Francisco de la Mata Linares, vaya en primavera a fundar la villa, porque entonces abril, mayo, llovía como aquí, claro. No es como ahora que tenemos un tiempo excelente. Llovía torrencialmente. Llovía, claro, no había el calentamiento global que tenemos ahora. No estaba la niña ni el niño, llovía. Entonces vinieron en diciembre. ¿Y qué día eligieron? Justamente el 7 de diciembre de 1794. ¿Por qué? Porque el 7 de diciembre es San Ambrosio. Entonces los vecinos tampoco fue casual. Dijeron, si la villa se va a llamar Villa de San Ambrosio de Linares y el que le dio vida a esta villa era don Ambrosio Higgins, vamos, creémosla el 7 de diciembre. Y ese día se fundó Linares. Y en el obelisco de la Plaza de Armas, ahí está todo relatado. Y ahí se colocó la primera piedra, y ahí don Juan Martínez Rosa, que vino a fundar esta ciudad,
entregó los solares a las primeras 19 familias que se instalaron aquí. Las primeras, después vinieron más. Y repartió los solares, diseñó la villa, qué sé yo, en fin, todo lo demás. Y dividió parcelas de 20 cuadras cada uno para atraer a la gente, agricultor, para que a su vez proveyeran a esta naciente villa. Las 20, cada persona que llegaba acá, un agricultor, un parcelero, tenía un terreno de 20 cuadras. Se diseñó la plaza de armas, todo eso. De ahí se partió. Donde está el obelisco, de ahí ese fue el punto de referencia. Y según dice que ahí se efectuó el primer Te Deum. Y ese primer Te Deum lo ofició el párroco de Hierbas Buenas, porque en Hierbas Buenas ya hay una estaba más Don crecidita. Pablo de la Barra. Él fue el que ofició el primer Te Deum con estas 19 familias. Yo calculo que tienen que haber unas 200 personas porque las familias entonces eran numerosas. La familia, los hijos, los sirvientes y todo lo demás, ahí se efectuó el primer Te Deum. Y don Juan Martínez Rosa no se retiró a esta Concepción hasta que las dejó más o menos instaladas. Los Ferrada parece que de Hierbas Buenas han sido buenos historiadores, sí. Pero Luis Valentín Ferrada decía que el primer Te Deum fue acá para la toma de Linares. Pero hizo la salvedad. Ajá. El primer Te Deum de la Independencia. ¿Ves? Para no contradecir a su pariente. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa con nuestros auspiciadores y volvemos porque esto se pone muy, muy interesante. Conversar de la historia con alguien que la tiene tan clara y que lo hace en forma tan didáctica y amena es muy importante. Volvemos. Más de 10 años de experiencia en obras civiles avalan nuestros procesos y resultados en la construcción e implementación de obras industriales en los más diversos rubros. Constructora Tocal, empresa con presencia en todo el territorio nacional, con los más altos estándares de calidad, producto de la optimización de sus procesos y la implementación constante de nuevas tecnologías. Tocal Construcciones, un equipo de profesionales que logró el know-how que Tocal exigía. En Linares visítenos en Independencia 85, oficina 506, teléfono 220473 y en Santiago fono 2063094. Hotel de Panimávida, Resort y Spa. Aguas termales con propiedades curativas reconocidas mundialmente. El más tranquilo entorno con la calidez de un ambiente familiar y un integral programa recreativo. Habitaciones cuidadosamente equipadas con los últimos adelantos tecnológicos para el bienestar y confort de sus pasajeros. Hotel Termas de Panimávida en la 7ª región del Maule. Termas, Hotel de Panimávida, Resort y Spa. Entrevista del martes, si supiera usted lo que nosotros conversamos aquí en los... Mientras enviamos los mensajes comerciales, miramos y conversamos. Bueno, estábamos viendo algunos libros que son unas joyas. Pero para hacer la historia actualizada de Linares, que yo estoy pegado con eso, necesitamos, por ejemplo, este mismo libro de Miguel Ferrada, que es completísimo, nos contaba usted la historia aquí en Entretanto, que tiene muchos antecedentes. Pero tenemos otras fuentes, ¿cuáles pueden ser? Porque hay varias cosas que fueron escritas mucho antes que nosotros. Esto va hasta 1810, pero después tenemos varios años más. ¿Qué otras fuentes tenemos? Bueno, este libro efectivamente, como usted dice, don Raúl Espinosa, lo voy a mostrar aquí, dice: Historia de Linares desde 1541, es decir, que desde que llegó aquí a Chile don Pedro Valdivia, hasta 1810. Iba a ser escrito en 2 tomos, se hizo nada más que un solo tomo, y fue escrito alrededor de 1920. Lamentablemente, por esas cosas que yo no sé por qué, la imprenta que la editó no colocó el año que lo editó. En esos años mejor no... Pero dice aquí el prólogo,
Y este es un libro, dice que fue escrito más o menos en esa fecha, y enseguida es un libro completísimo, narra todo, y no solamente eso, tiene un apéndice en que están los documentos originales. Harto trabajo para esa época. Entonces, claro, aquí están todos los documentos originales, y en la cual de este caballero no solamente investigó en la biblioteca pública, en la Biblioteca Nacional, sino que fue un apéndice fue al Consejo de India en España. Allá sacó los documentos originales y los tipió y los colocó aquí. Aquí están los originales todos. Aquí está el decreto de la Fundación de Linares, de la Fundación de Parral, de otros lugares también, las exenciones, la personalidad de Ambrosio O'Higgins, la personalidad de Francisco de la Mata Linares, algo de doña Ángela Vázquez también, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un libro, una joya. Quien lo tenga, este libro, guárdelo. Que lo cuide. Y lo cuide, porque es una lea. joya bibliográfica en realidad. Además de eso, Sí, a ver, ya. hay además otros. Hay monografías y bastante material que ha escrito Fernando Díez y Jaime González. Pero hay algunos como Julio Chacón y otros que escribieron Don Julio antes. Chacón escribió sobre la provincia de Linares y sobre la historia del Liceo de Hombres de Linares y otra cosa. Pero específicamente Linares no. Lo que sí tiene don Julio Chacón del Campo es la revista Linares, que es una excelente fuente documental. En la biblioteca pública hay 12 tomos de la revista que él editó, este gran hombre, el gran olvidado a mi juicio, el gran olvidado don Julio Chacón del Campo. Hay 12 tomos y lo último que él escribió, la última revista que editó fue hasta el año 1977 cuando él falleció. Y al momento de fallecer prácticamente se acabó todo. Don Raúl, usted dice que es el gran olvidado, ¿es el único o habrá otros olvidados? Sí, un colega de ustedes, pues, Nicomedes Pincheira Rodríguez, el primer periodista, el que creó en 1971 el diario La Idea, el 31 de octubre de el 31 de octubre de 1871. Creó el diario La Idea, un hombre, fue profesor del Liceo de Hombres, profesor de historia, un hombre muy culto, y murió muy joven, murió a los 25 años. La tuberculosis, la enfermedad que era propia de esa época, pero un hombre muy culto. Hay una historia muy bonita que yo le voy a escribir más adelante sobre Nicomedes Pincheira Rodríguez. No se ha destacado esta personalidad del primer periodista y el primer diario. En Linares se han escrito más de 100 diarios y periódicos, pero el que ha tenido más larga proyección ha sido el diario El Heraldo, que es el que ha tenido más larga trayectoria. Y además de eso, ya que usted me decía, también don Carlos Villalobos escribió una historia de Linares. Este es bastante más. Sus 50 más años, cerca. dice los tiempos que a él le consta, qué sé yo, es una especie miscelánea, pero también es valiosa. Y los diarios locales. O sea, hay material que se puede investigar, pero como digo, es un trabajo grande y mientras más pasan los años, más se va poniendo difícil el juntar. Claro, porque se produce un vacío. Claro, que es muy grande. largo el vacío. De 1944, con motivo de los 150 años, a esta fecha, yo espero que si la municipalidad se preocupa del tema, ojalá que este otro año, que cumplimos 220 años, Sí. ¿cierto? Ojalá que este otro año haya ya las primeras luces de que vamos a tener una historia de Linares actualizada. Don Raúl, usted no sé si estará de acuerdo conmigo, pero uno se enamora de lo que conoce. Si no conoce, no se enamora. Entonces, si conocemos la historia de nuestras ciudades, en Curicó, en Cauquenes, en Linares, en Parral, en Talca, nos vamos a enamorar de nuestras ciudades y nosotros necesitamos gente que esté enamorada del terreno donde vive. Así que es. tener una historia y vamos a enamorar de Linares. Mucha gente dice que cuando uno habla o escribe sobre estas cosas son cosas de viejo. Es un error. La historia no es cosa de viejo. La historia es lo más actualizado que puede haber. La historia es lo más actualizado que puede haber. De tal manera que yo pienso que... perdón, Sí, a un historiador le perdonamos muchas cosas, así que no hay problema. son las cosas más actualizadas y que la cual nosotros debemos enorgullecernos de nuestros fundadores y de la gente que nos ha entregado tanto. Por ejemplo, yo le quiero hacer presente a usted que en la segunda mitad del siglo XIX, Linares dejó de ser villa, pasó a ser ciudad. ¿Pasó a ser ciudad con qué?
el primer periódico que le acabo de comentar. En 1874 llegó el primer ferrocarril. En 1875 se creó el Liceo de Hombres de Linares. Y en 1873 o 74 se creó la provincia de Linares y que le dio a Linares la condición de capital de provincia. Entonces, tenemos hechos que son importantes, de los cuales debemos nosotros enorgullecernos y no olvidarlos. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que siempre estar recordando, saber que se dio en las fundaciones, cuando se hizo en la catedral, la diócesis, todo. El museo, la escuela de artillería, nuestros principales hitos en Linares, conocerlos, saberlos, ubicarlos en línea de tiempo incluso. Claro. Si hoy día Linares está pegando pasos enormes pasos de progreso, y eso hay que tenerlo y destacarlo como corresponde. Muy bien, el tiempo ha pasado volando como siempre ocurre. Tenemos un diploma que esperamos esté en un lugar destacado para que lo recuerde, que este es un homenaje que nosotros hacemos, lo queremos mucho, don Raúl Balboa Ibáñez, que es un profesor normalista, pero ya hemos dicho y descrito todo lo que ha significado para Linares. Así que le reconocemos el trabajo, ojalá que podamos escribir esta historia actualizada de Linares y vamos a ser todos muy felices porque nos sirve mucho, don Raúl. Muchas gracias por este obsequio, es uno más de los que usted me ha entregado, los tengo colocados en mi estudio con mucho agrado, y mi último mensaje es manifestarle que tengo mucha confianza en el actual equipo municipal para que dé los pasos que correspondan y podamos tener esta historia de Linares actualizada, porque es una necesidad a todas luces de primera magnitud, no solamente de obras, sino que también esta parte es importante. Y yo lo que he dicho en muchas oportunidades, que un pueblo sin historia no hace historia. Muchas gracias. Muy bien, hay muchas personas que han trabajado en estos más de 200 años, 219 años de historia de Linares, pero también creemos que esas debemos conocerlas para que hagamos historia. Muchas gracias a usted por haber estado en sintonía, gracias a don Raúl. Y esperamos juntarnos la próxima semana para seguir conversando de nuestras tierras y de cómo avanzan y cómo progresan. Muchas gracias, buenas noches. Aquí traía mi diploma. Más de 10 años de experiencia en obras civiles avalan nuestros procesos y resultados en la construcción e implementación de obras industriales en los más diversos rubros. Constructora Tocal, empresa con presencia en todo el territorio nacional, con los más altos estándares de calidad, producto de la optimización de sus procesos y la implementación constante de nuevas tecnologías. Tocal Construcciones, un equipo de profesionales que logró el know-how que Tocal exigía. En Linares visítenos en Independencia 85, oficina 506, teléfono 220473 y en Santiago fono 2063094. Hotel de Panimávida, Resort y Spa. Aguas termales con propiedades curativas reconocidas mundialmente. El más tranquilo entorno con la calidez de un ambiente familiar y un integral programa recreativo. Habitaciones cuidadosamente equipadas con los últimos adelantos tecnológicos para el bienestar y confort de sus pasajeros. Hotel Termas de Panimávida en la 7ª región del Maule. Termas, Hotel de Panimávida, Resort y Spa. Fue